Muy buenas tardes, quiero darle la bienvenida a nuestro segundo seminario al alero del programa en doctorado en comunicaciones de la Universidad de la Frontera, la Universidad Austral de Chile, denominado Discutir el presente, imaginar el futuro, nueva constitución, democracias, territorios y republicanismos, donde estaremos desarrollando esta temática con distintos expositores. Quiero darle las gracias a los directores del programa de doctorado en comunicación, a don Carlos del Valle por la Universidad de la Frontera y a don Rodrigo Brown por la Universidad Austral de Chile. Y también, por supuesto, a quienes nos han patrocinado para que podamos desarrollar esta actividad. La Universidad de Chile, Universidad Central, Universidad Academia Humanismo Cristiano, Universidad San Sebastián, Centro Contemporáneo de Estudios Laicos, Unión Latina de Economía Política de Comunicación, Universidad de la Tierra y la Memoria, Chile 21, La Cosa Nostra, Fundación Superación de la Pobreza, IES, Instituto de Estudios Sociales, Instituto Libertad y Desarrollo. También recordarles que vamos a tener una transmisión conjunta con los medios La Voz de los que Sobran, Ufrovisión, La Cosa Nostra, y queremos, por supuesto, agradecer a sus directores editoriales, Francisca Quiroga por La Voz de los que Sobran, Hernán Fuentes por Ufrovisión y Darío Quiroga, La Cosa Nostra. Habiendo hecho esta presentación, quiero también incorporar a nuestras invitadas, explicarles que uno de nuestros invitados va a llegar un poquito más tarde por razones laborales, pero ya está con nosotros Jennifer Mella, convencionalista del Distrito 5, abogada, activista lésbico-feminista, y también Nelly Richard, ensayista y crítica cultural. Muy bienvenidas Jennifer, Nelly, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y vamos a dar inicio entonces a esta mesa, esta primera mesa de este seminario, Discutir el presente, imaginar el futuro, nueva constitución, democracias, territorios y republicanismos, con la siguiente conversación que va a versar respecto a convención constitucional, poder constituyente, paritario y reflexiones feministas. Jennifer, queremos partir contigo, te damos las gracias y la bienvenida, y por supuesto, el escenario es tuyo, como se dice. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias también a la Universidad de la Frontera, a la Universidad Austral y a todos quienes están hoy día transmitiendo. Para mí es un orgullo estar junto a Nelly Richard aquí hablándoles un poco de lo que está pasando desde dentro de la Convención Constitucional, hoy día como constituyente, en un momento bastante especial también. Contar que no puedo desprenderme de lo que estamos viviendo precisamente en este instante, y es que hoy se ha dado inicio al debate constitucional con los discursos de apertura. Ha sido una mañana muy emocionante en la que hemos escuchado al menos a 37 compañeras y compañeros que nos han hablado de las diversidades que hoy día están presentes escribiendo el nuevo texto constitucional. Pero, ojo, escribiéndolo como representantes. Nosotras estamos aquí y sobre todo digo nosotras, porque las mujeres hemos llegado a este espacio de una manera muy diversa, y eso es lo que hoy día nos embarga de emoción, poder también transmitir, socializar, y finalmente siempre yo creo que la motivación a participar en este tipo de instancias es seguir convocando, porque este proceso debe contar con la legitimidad de todos los pueblos que habitan este país, y en ello nosotras estamos profundamente involucradas para construir lógicas distintas. Y esa es la primera provocación que a mí me gustaría invitarles también a pensar. Hoy día, en este proceso constituyente, estamos viendo una forma de representación muy distinta de cualquier órgano de representación política de nuestro país. Lo he dicho varias veces, las mujeres hemos saltado desde las organizaciones sociales, donde hemos desempeñado un trabajo voluntario, haciéndonos cargo de los derechos sociales, de las labores de cuidado, pero también de las orgánicas populares, de las orgánicas sectoriales, a pequeña escala. Hemos dado un salto hoy día a componer de manera paritaria esta convención constitucional. Una paridad que yo espero que no se quede en la paridad cis, que no sea solamente para las mujeres heterosexuales, que no sea solamente una paridad que también considere ciertos factores centralistas ni heteronormados. Me gustaría que esa paridad también rompiera los esquemas de aquí en adelante, pero que también haya llegado para instalarse.
Soy activista lésbico-feminista, como bien lo señalabas tú, Jaime, hace 18 años que me he desempeñado en distintas organizaciones, tanto en la región metropolitana como en la región de Coquimbo, donde habito en una pequeña localidad rural de una comuna que es capital provincial, llamada Ovalle. Mi localidad se llama Sotaquí, por lo tanto no estoy viviendo siquiera en una capital regional que te pueda dar cuenta de algún tipo de desarrollo cercano o parecido a lo que ocurre en Santiago, en términos de lo que hoy día se vivencia desde las diversidades y disidencias sexoafectivas. Me tocó transitar desde un activismo muy fuerte y muy incidente, poco institucionalizado mientras estuve en Santiago, y allí agradezco mucho a Mauro la invitación que me hace a través de Marco, quien perteneció durante mucho tiempo al Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, dando esas luchas precisamente desde orgánicas que han transitado desde los márgenes de la institucionalidad, principalmente a través de un activismo callejero, de un activismo ligado principalmente en mi caso al feminismo, y allí enlazar con lo que hicimos durante los primeros años también de activismo. Somos herederas de una posta, digo yo, que también tenemos que entregar, y esa herencia venía desde activismos, por ejemplo, como el de Ayuquelén, que es la primera organización lésbico-feminista que surge en Chile el año 1984. Y de ahí en más, hasta por lo menos el año 1997, siempre el activismo lésbico en Chile ha estado ligado al feminismo. Hasta quizás la coordinadora lésbica, o incluso después, ya el año 2004, las otras familias, que ya tenía otro tipo de activismo lésbico. Sin embargo, siempre el activismo lésbico en Chile ha tenido una fuerte relación con el feminismo y se ha desarrollado principalmente también en un marco bastante latinoamericano. En los distintos encuentros con las distintas compañeras con las que se ha logrado articular, ha nacido desde allí. Y digo que me siento heredera de esta posta porque precisamente ha sido ese activismo y esa transformación que nosotras vivimos a partir ya del año 2000, que venía quebrado por el feminismo de la línea institucional y por el feminismo de la línea autónoma. Y allí es donde hoy día, 20 años después, una se encuentra en un órgano absolutamente institucional, muy lejano a lo que en su momento pudo hacer, pero porque siento que también se han abierto los canales y los hemos abierto de manera popular en todos los territorios de nuestro país, para poder canalizar nuestras demandas. Y por ello es que también en mi caso, me presento desde una región distinta de la metropolitana, no solo representando la disidencia sexual que habito, sino también las demandas de territorios postergados, de territorios alejados, de la ruralidad, de ese patrimonio que yo creo que como país también debemos atender y rescatar. Y esa falta de ciudadanía que finalmente se vive. Tú lo decías al principio, además de activista lésbica o feminista, soy abogada. Por lo tanto, también respondo a esa lógica que finalmente ha sido mi ejercicio profesional, ligado principalmente a los derechos humanos, el género y las perspectivas feministas. Y creo que eso es lo que hoy día la invitación nos llama a problematizar. Finalmente, ¿cómo vamos a desarrollar en este proceso constituyente, o cómo contarles también, hemos desarrollado ya las perspectivas, digamos, en este escenario en el que estamos representadas de una manera casi igualitaria en número con los compañeros? Por lo tanto, creo que enfrentamos lógicas inéditas desde perspectivas feministas dentro de los poderes institucionales de nuestro país. Por ello, realizar este tipo de reflexiones para mí es muy importante, porque finalmente tenemos la oportunidad de poder también yo compartirles lo que se ha evidenciado desde acá, y ustedes digamos, desde donde están, y principalmente también como parte de este poder popular que se encuentra radicado hoy día la soberanía, como para poder decidir qué es lo que finalmente vamos a escribir en esta Constitución, respondernos a nosotras como representantes, contarles desde allí
que para mí es muy importante el principio de la interseccionalidad, de la no discriminación, de la diversidad de proyectos de vida y familia, y también problematizar lo que ha sido la familia y cómo queremos también proyectarla. ¿Basta con que solo pongamos una S y hablemos de las familias? ¿O podemos también dar un paso más allá y hablar de los vínculos, de las colectividades, quizás hasta de otros tipos de organización primaria, y que también puedan no ser necesariamente, como lo señala la Constitución del 80, aquel, digamos, núcleo fundamental de la sociedad, sino aspirar a otros tipos de núcleos o a varios núcleos, también pudiendo dejar espacio a algo que para mí es fundamental, que es la consagración de la diversidad en esta nueva Carta Fundamental llamada a sentar nuestros principios y valores para el futuro. Y creo que en ello me gusta mucho más la palabra diversidad que inclusión, pues siempre vamos a estar dejando fuera a otros grupos históricamente excluidos o a otros grupos en formación. Y creo que la consagración de la diversidad a nivel constitucional efectivamente debe ser un valor que no solo debemos escriturar, sino que debemos favorecer y propiciar. Por ello es que hemos también examinado todo lo que tenemos hoy día en Chile a disposición, nuestra legislación, cuáles son los tratados internacionales que tenemos ratificados y cuáles son los principios que las recomendaciones internacionales nos han dado en materia de derechos humanos. Con ello, asilarnos fuertemente en lo que tenemos en el concierto internacional, como la Convención de Eliminación sobre todas las formas de discriminación de la mujer, que ya lleva varios años, desde 1979, pero que en Chile solo se ratificó su protocolo tras 18 años de tramitación en el Congreso. Por lo tanto, recién hoy día podemos decir que podemos recurrir de manera internacional invocando la CEDAW. Antes era solo una bonita declaración para nuestros pueblos y principalmente para nosotras como mujeres que habitamos distintas interseccionalidades en este país. Además de la CEDAW, también hemos visto un importante desarrollo en nuestro país debido a la disparidad y a la falta de igualdad material de todo lo que fueron a través de organizaciones de la sociedad civil, los informes sombra, que permitían tener una mirada crítica de la labor que estaba cumpliendo el Estado en relación con la aplicación de la Convención. Hemos también tenido que mirar quizás con ojos muy críticos nuestra legislación interna en cuanto a las perspectivas feministas, o si quisiéramos, veo poca legislación con perspectiva feminista, si quisiéramos hablar más básico, una perspectiva quizás de género, o hablando quizás incipientemente de normas de paridad o respeto siquiera, o no discriminación. Por ejemplo, la ley antidiscriminación, la ley 20.609, que tras al menos 15 años de vigencia, creo que deja bastantes deudas con respecto a la comunidad de las disidencias sexogenéricas en nuestro país. Creo que tenemos una legislación que no nos ha permitido avanzar, pero hemos tenido también un tope mayor, que nos encontramos y que nos hemos encontrado en múltiples oportunidades las mujeres, que no solo queda en la ley, sino que escala incluso en el Código Penal, cuando habla de ofensas a la moral y a las buenas costumbres, o en el Código Civil, cuando en el artículo 1752 limita la capacidad de una mujer casada bajo sociedad conyugal para disponer libremente de sus bienes e inmuebles, o incluso de el resto de la legislación laboral, que no ha incorporado todavía ni la lógica, ni tampoco la perspectiva de los cuidados, ni la división sexual del trabajo que tanto las feministas hemos visto han desarrollado. Por ello, para nosotras, una de las principales demandas hoy día a incorporar en esta nueva Constitución, hablando de perspectivas feministas, es el principio de la interseccionalidad. Creemos que este enfoque va a permitir analizar una relación entre distintos ejes de diferenciación, opresión y categorización, ya sea el género, la sexualidad, la clase, los territorios, la edad,
la diversidad funcional que tan pocas veces miramos, el nivel de formación, entre otros procesos y ejes que crean en un complejo que resalta las diferencias y las relaciones de poder en el que las mujeres solemos estar en una evidente desventaja. Nosotros por eso queremos asumir como propuesta que el Estado va a asumir este principio interseccional con enfoque de género y con el establecimiento del uso de un lenguaje no sexista e inclusivo. Y aquí es donde también nos empezamos un poco ya a meter en la bajada o en la concretización de estos principios. Cuando hablamos de un lenguaje no sexista e inclusivo, todo el mundo nos pregunta y se reduce la discusión a si vamos a terminar las palabras en E. Y creemos que ello acota mucho la discusión de lo que estamos finalmente hablando, la simplifica de una manera que por una parte resulta todavía muy violento para los grupos, digamos, que hoy día se han manifestado por un lenguaje inclusivo, pero también ridiculiza nuestras demandas. Eso es lo que no queremos que pase. Queremos que finalmente tengamos el espacio para poner en esta oportunidad inédita e histórica, y especialmente en razón de las 77 mujeres que habemos, obviamente no todas con una sensibilidad cercana a algún feminismo, pero sí la mayoría, y una mayoría abrumadora, que nos permite, yo creo que con cierta holgura todavía hablar de que tenemos grandes quórum para llegar a acuerdos, de que esto puede ser posible. También queremos hablar desde esta perspectiva interseccional de la función social del Estado, donde la administración sea funcional a la perspectiva interseccional, que atienda y promueva cosas que para nosotras las feministas, las mujeres feministas, son muy importantes. Por ejemplo, una menor huella de carbono ecológica, que se fortalezcan los territorios de manera descentralizada, diversa e inclusiva, que tengamos también una posibilidad de desarrollarnos de manera medioambientalmente sustentable, con espacios accesibles para todos. Queremos también, en tercer lugar, dentro de esta misma interseccionalidad, que los órganos del Estado promuevan la institucionalización del enfoque de género, que se hagan las políticas laborales y económicas, que se creen instrumentos para regular y fortalecer la función social del Estado, para atender, que contemplen también la paridad y la interseccionalidad siempre como principio rector, y que además Chile garantice las condiciones necesarias para el ejercicio de facultades con enfoques de derechos humanos y perspectiva interseccional, territorial, social, cultural, para la implementación ya sea de instrumentos, agendas o programas públicos. Nosotros por eso creemos que es tan importante que siempre tengamos en vista esta perspectiva interseccional. Por ello vuelvo a la realidad que habito como lesbiana, feminista, pero hoy día habitante de un mundo rural que ha tenido las posibilidades por privilegios, que no queremos que sean más privilegios de poder sentirme ciudadana y estar ejerciendo mis derechos políticos, a elegir, pero también a ser elegida. No es una realidad que yo vea de manera generalizada ni común en mi comunidad. Y eso me resulta también tremendamente violento, porque veo mujeres campesinas ajenadas a cualquier ciudadanía y que finalmente son las que se llevan no solamente las labores de cuidado, que está absolutamente feminizado, sino que también el ejercicio de sostener hogares, de ser medios productivos, de estar en la base de la sociedad y de la fuerza de trabajo, con sueldos precarizados y con jornadas que también lo son, pero no solo eso, sino que en mi región, en la región de Coquimbo y principalmente en los valles transversales, que ustedes también deben conocer, como el Valle del Elqui, el Valle del Limarí, el Valle del Choapa, que viven de esta pequeña agricultura familiar campesina, hoy día ya no la pueden desarrollar por sí mismos y se ven enfrentadas solamente al modo de producción de trabajo agrícola de temporada o de trabajo minero. Y en el trabajo agrícola de temporada todavía existen castigos medievales, castigos que te dejan de 15 minutos hasta mediodía sin poder trabajar ante una supervisión, digamos, que no salga exitosa y que te dejan parado al sol sin poder ganar
como a la velocidad que gana el resto de tus compañeros, que son condiciones que estamos hablando realmente de una época y de una infrahumanidad que quizás el acceso a tecnologías hoy día, lo que estamos viendo como discusión constitucional, a veces no nos permite visualizar desde el centralismo de Santiago. Por ello también aprovecho de contarles que ayer fui elegida como coordinadora de la Comisión Temática de Forma de Estado, Equidad y Justicia Territorial y Descentralización, donde habemos 25 integrantes, todos y todas de regiones distintas de la metropolitana. Por ello hago un llamado a que finalmente pareciera que en nuestro país siguen existiendo al menos dos países. Uno, el centralista, y otro, el que habitamos los distintos territorios que efectivamente contribuimos, pero no vemos un desarrollo acorde a esa contribución, ni tampoco nos sentimos parte de la misma manera. Hoy día, en las palabras que oía al finalizar la jornada, hablaba Alejandra Flores, representante del pueblo aymara, quien decía, sin dejar a nadie atrás. Y yo creo que eso es lo que sienten tanto los pueblos originarios como todas las pertenecientes a grupos históricamente excluidos, incluyéndonos a las mujeres, habitantes de distintos territorios, cuando venimos aquí al edificio del ex Congreso a redactar una nueva constitución. Yo no quiero que la escriban santiaguinos en Santiago, quiero que esto sea realmente una representatividad de todos los territorios de nuestras naciones, que sea una representatividad no solo de quienes estamos habitando Chile, sino que también permitamos la participación de chilenos y chilenas en el extranjero, que también nos enfoquemos en lo que sucede con la migración irregular, con qué pasa con esas personas mientras están en esa situación en nuestro país, que también atendamos a grupos, por ejemplo, como las personas privadas de libertad, y que también revisemos a los grupos históricamente excluidos de nuestro país. Por ello también para mí por lo menos, y espero que para 102 compañeros más, sea muy importante la propuesta de incorporación del principio de no discriminación en la nueva Constitución, que creo debe venir a materializar la igualdad que tanto hemos luchado, pero no solo en un nivel normativo, sino que establezcamos mecanismos que nos permitan alcanzarla, garantías y tutelas, no solo judiciales que solucionan el problema puntual de quien reclama, sino que tutelas que vayan más allá, incluso en lo administrativo o institucional, que nos preguntemos cuántas defensorías vamos a necesitar, porque evidentemente somos uno de los pocos países que no cuenta todavía con defensorías del pueblo ni con defensorías ambientales o con institutos nacionales de derechos humanos u otras orgánicas, digamos, de este nivel consagradas constitucionalmente y que son absolutamente indispensables, tanto para la reparación, pero también para la promoción de lo que queremos construir y que es un poco de lo que yo les he estado dando cuenta. Por ello, para garantizar este principio de no discriminación e igualdad material, creemos que es indispensable que hablemos entre todas las personas sin distinción de condición de la diversidad humana, adoptando medidas de inclusión y acción afirmativa que permitan garantizar la igualdad de oportunidades y de trato y el pleno ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales sobre derechos humanos que se encuentren vigentes en nuestro país. Creemos que también debemos contar en como mecanismo con una acción constitucional que nos permita hacer posible y también que tengamos finalmente esta reparación integral, especialmente para los grupos históricamente excluidos. Finalmente, quisiera contarles que también tenemos el principio que les mencionaba al inicio, que es el principio de diversidad en los proyectos de vidas y familias, y que nos gustaría ahí tomar, por ejemplo, los principios de Yogyakarta, donde recomiendan en su principio número 24 que el derecho a formar una familia, que finalmente con independencia de la orientación sexual o identidad de género, se reconozca la diferencia en la configuración de estas y que ninguna de ellas pueda ser sometida a discriminación basada en identidad sexual u orientación de género. Creemos que ello es indispensable porque finalmente no podemos, como decía al principio,
aplicar que con una S, de pasar de la a las familias, vamos a solucionar un problema. Pese a que hoy día tenemos millones de urgencias, las familias lesbomaternales existimos, nos hemos desarrollado en los márgenes de la institucionalidad, pero estamos allí. Hoy día lo que necesitamos como primer paso es ser visibles, es que esa existencia sea reconocida institucionalmente. Por ello, para mí, como mamá lesbiana, es muy importante que el resto de las mujeres que quieran formar familia también puedan acceder hoy día en este nuevo Chile que estamos co-construyendo a esta opción, digamos, sin ser familista. Siempre he dicho, no soy lesbiana familista. Y también contarles que me parece muy importante, y esto lo hablo quizás no tanto a título personal, pero sí diciendo y haciendo presente que las disidencias sexuales entramos por la ventana. No tuvimos cuota de incorporación en la Convención Constitucional y hoy día vemos 7 constituyentes que pertenecemos a la red disidente constituyente, junto a organizaciones desde Iquique hasta Coyhaique, pero que también nos pesa que no haya entrado ninguna compañera perteneciente a la comunidad trans. Y por ello creo que no podemos dejar atrás, como lo decía Alejandra Flores, el derecho a la identidad y la ciudadanía no binaria. Al reconocer a las personas esta diversidad, disidencia sexual y de género, que implique también problematizar este concepto de ciudadanía e identidad, que haga visible la exclusión que se ha vivido, la violencia histórica estructural de ciertos grupos, específicamente aquellas personas con una identidad de género distinta. Por ello creo firmemente en que debemos abordar el derecho al reconocimiento de la identidad de género, el desarrollo y a la expresión de la persona y ser tratado o tratada de acuerdo a ello. Que el Estado promueva el acceso universal, social, cultural, económico de todas las personas atendiendo en la función social que tiene que cumplir el Estado. Que toda norma o procedimiento jurídico también respete el derecho humano a la identidad de género y que el Estado garantice la creación de espacios de participación política y ciudadana promoviendo el acceso universal. Creo que para mí, desde la disidencia sexual que habito, esos son los mínimos. Obviamente tengo muchos máximos más que dicen relación con la ejecución e interseccionalidad del derecho al trabajo, el derecho a la salud, a una educación no sexista, y especialmente también al desarrollo en el catálogo de derechos fundamentales de todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y el estatuto de la autonomía de nosotras las mujeres, que son nuestros indispensables, diría yo. Pero finalmente me gustaría quedarme con una pregunta. A mí, tan importante como es que avancemos, me interesa cuánto no vamos a retroceder. Y creo que ello es demasiado importante en el Chile de hoy, en el Chile que ve cómo avanza ciertos discursos de odio que ya han tenido éxito en otras partes del mundo. Y por ello, como parte de una comunidad que ha sufrido la violencia y que hace poco ha visto como una compañera trans ha sido salvajemente agredida, no podemos menos que preguntarnos de dónde no vamos a retroceder, cuáles van a ser nuestras garantías, que ni aún con los quórum más altos se van a poder transgredir para que este país sea un país donde nosotros y nosotras y nosotres tengamos una cabida y un reconocimiento. Por ello, para mí, creo es tan importante hoy día, ya a esta edad, habiendo superado esa pulsión juvenil que me llevó a militar de manera tan activa, de manera separatista, lésbico, feminista, sentar para todas las compañeras que vendrán y que hoy día, reconozco, no tienen la misma oportunidad. Así que les agradezco mucho la invitación y también les dejo invitados a que pensemos esto y lo construyamos en conjunto. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, sinceramente. Quiero quedarme también con esta pregunta de cuánto no vamos a retroceder. ¿Y por qué quiero quedarme con esa pregunta? Porque ya al alero de la pandemia, los derechos de la mujer
de la mujer cis, como tú dijiste, pero finalmente los derechos de la mujer, porque también se invisibiliza a las disidencias, han retrocedido, según especialistas, de más de 10 años. Entonces, finalmente, la vulnerabilidad en que el género femenino, lo femenino, se ve expuesto constantemente es complejo. Tú mencionabas, Jennifer, el tema de las normas. Y en ese sentido, creo que nuestra siguiente expositora, Nelly Richard, nos puede dar una visión desde otra perspectiva, porque también, y tú lo dijiste varias veces, los aspectos culturales son sustanciales para que finalmente no sea letra muerta esto que estamos hablando, sino que en definitiva se arraigue en la posibilidad de construir otras formas de funcionar. Me pareció tremendamente interesante cuando hablaste a partir de la idea de interseccionalidad, el, el, el cómo establecer otro proyecto y que no tenga que ver con la pluralidad de las familias, esa S plural, sino que hablaste de colectividades, de vínculos, de otros tipos de organización primaria. Establecer justamente una ampliación del criterio que tiene mucho que ver, además, con el doctorado que nosotros desarrollamos acá en la Universidad de la Frontera, en la Universidad Austral, que es pensar el lenguaje, pensar la comunicación. Por lo mismo, quiero aprovechar este impulso para primero decirles que las preguntas las vamos a desarrollar una vez que terminemos la exposición de Nelly. Vamos a tener una pequeña conversación dentro de las preguntas que ustedes manden, y también aprovechar este impulso para darle la palabra a Nelly Richard, y también obviamente ya nuevamente la bienvenida. Nelly, te dejamos el escenario, como digo. Muy buenas tardes, y primero agradecer esta invitación a quienes organizaron esta actividad que me parece tan relevante, y muy en especial a Mauro Salazar. Y Jennifer, un placer compartir contigo la pantalla. Yo voy a compartir algunas reflexiones sueltas sobre cómo estoy percibiendo esta relación entre nueva constitución y feminismo. Estoy tratando de ver con la máxima atención el detalle de las sesiones, y estas reflexiones de cierta manera tienen que ver también con esta dimensión, digamos, de un análisis crítico-cultural de lo que ahí acontece. Me gustaría partir por lo obvio, que no siempre se releva lo suficiente. Sin embargo, aquello que dota este proceso, ¿no es cierto?, de una singularidad comparado con el resto del mundo y los demás procesos constituyentes, que efectivamente el primer país que se involucra en un proceso constituyente bajo las reglas de una ley de paridad de género. Me parece que no podemos naturalizar este dato como algo simple, como algo transparente. Primero, porque sería quitarle su condición de excepcional, de histórico, y segundo, porque lo ocurrido, esta ley, digamos, que se aprueba de paridad de género, es el resultado de múltiples e históricas luchas feministas, y también, por supuesto, de lo acontecido con la revuelta feminista de mayo de 2018. Me parece que hubiese sido muy difícil imaginar la aprobación de esta ley sin tomar en cuenta hasta qué punto la revuelta feminista de mayo 2018 supo hacer extensivo su repertorio de demandas a la sociedad entera, hasta lograr alterar, modificar, ¿no es cierto?, los poderes constituidos y sus instituciones. Y este dato me parece también relevante. Jennifer hablaba de interseccionalidad, y lo quiero tomar en un sentido figurado. O sea, me parece interesante que la aprobación de esta ley, ¿no es cierto?, que no solo, como muy bien lo decía ella, no solo garantiza la participación igualitaria de mujeres y hombres, sino, por suerte, consolida el punto de vista mayoritariamente feminista dentro de la Constitución. Esto es ya algo muy importante y decisivo. Pero también me parece que una demostración de que en lugar de colocar en una relación dicotómica, ¿no es cierto?, el adentro, las instituciones,
y el afuera, la calle, vale la pena, y por eso hablo de, en sentido figurado, de interseccionalidad, vale la pena armar cruce y travesías, habilitarnos ciertas zonas de pasaje entre lo activismo ciudadano, callejero y las intervenciones con alcance transformador dentro de las instituciones. Recordemos, ¿no es cierto?, que durante los años de la transición el feminismo había sido, primero que había sido decisivo en los años de la dictadura, decisivo como una plataforma de lucha ciudadana, antidictatorial. Podríamos evocar la figura de Julieta Kirchhoff desde la sociología y el debate de la renovación socialista, pero Jennifer también hacía alusión al colectivo lésbico Ayuquelén, primer colectivo lésbico en tiempo de dictadura. Pero este feminismo, como sabemos, quedó más bien silenciado, ¿no es cierto?, durante los largos años de la transición, silenciado o bien neutralizado por el vocablo género, en la línea de lo que se institucionalizará después como un tipo de discurso de mujeres, para simplificar. Entonces, el recurso al vocablo más neutro de género como un intento, ¿no es cierto?, de borrar los acentos más controversiales, polémicos e interpeladores del feminismo y la dictadura. Quiero decir entonces que la revuelta de mayo es aquella instancia, de mayo de 2018, aquella instancia que después de más de 30 años de silenciamiento feminista o de asimilación del feminismo al lenguaje neutral de las políticas de género, hace retornar, ¿no es cierto?, con una fuerza altamente convocante y resonante, cuerpos y discursos que cuestionan el patriarcado. Pero no solo el patriarcado, y eso también me parece clave remarcarlo, sino la alianza, ¿no es cierto?, socioestructural entre capitalismo y patriarcado. Esto me parece decisivo para entender por qué el Mayo Feminista 2018 es un acontecimiento vital, ¿no es cierto?, un antecedente vital de la revuelta del 2019. El feminismo en su dimensión global y masiva ha demostrado la capacidad, me parece, de salir del reducto identitario de nosotras las mujeres, de evadir, ¿no es cierto?, el discurso sectorial, un discurso que solo atiende los reclamos propios de una comunidad de intereses de sexo y género, para aludir al conjunto transversal de los distintos sistemas de dominación y de subordinación que entrecruzan lo genérico sexual con lo político, lo social y lo económico. Ahí también podemos hablar en sentido figurado de interseccionalidad. Recordemos que la principal consigna de las marchas del 8 de marzo dicen: mujeres a la calle contra la precarización de la vida. Y el feminismo no solo se refiere a la precarización de la vida de las mujeres, que como bien sabemos a nivel de trabajo reproductivo, doméstico, informal, conforman, ¿no es cierto?, la nueva zona de sacrificio a través de la cual el capitalismo castiga, ¿no es cierto?, todos aquellos cuerpos e identidades no funcionales a su lógica productivista de rendimiento, de éxito y de competencia profesional. Es decir, el feminismo en esa consigna que dice mujeres a la calle contra la precarización de la vida, también habla de la precariedad como indefensión de los sujetos frente a la privación de derechos sociales. También habla el feminismo de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, frente a la crueldad del sistema de explotación económica, pero también frente a las violencias
de corte étnico o racial, además de genérico-sexual. Yo creo que es importante dejar en claro que es el feminismo el que ha sabido descifrar con mayor nitidez y lucidez, creo yo, cómo lo precario feminizado funciona como el reverso oculto del capitalismo. Un reverso que hace funcionar su economía política sobre la base de una invisibilización de las desigualdades de género. Entonces, la revuelta feminista no lo podemos olvidar de mayo de 2018. Me parece que sin esa revuelta no habría podido ser aprobada la ley de paridad de género. Fue capaz entonces de desmontar, ¿no es cierto?, un modo que saltó a la vista en la pandemia, en cómo el dispositivo capitalista usa, ¿no es cierto?, las tecnologías de género para administrar a favor de su productivismo económico la división sexual del trabajo. Y hablando del aporte del feminismo al diseño de una nueva constitución, me parece siempre importante valorar al feminismo no simplemente como movimiento social, no simplemente como activismo comunitario, sino como no solamente como intervención contracultural, como performance callejera, si bien es importante tener presente todas estas dimensiones, pero también el feminismo como una clave teórica y como un dispositivo analítico para comprender las ramas de lo dominante. Otro punto, me parece que habría dos formas de observar el tema de la nueva constitución. Quizá una primera forma, la más difundida quizá en la versión mediática o el debate público, que tendría que ver con evaluar los avances de su proceso en función de su capacidad de darle forma a los contenidos políticos, ¿no es cierto?, que van a ser parte, que serán parte de su resultado final. Es decir, el texto normativo constitucional como producto, ¿no?, cifrando toda la importancia del proceso en la formalidad y juridicidad de este texto final. Y me parece que hay una segunda forma de aproximarnos a este proceso y que tiene que ver con atender la experimentalidad del proceso mismo de producción de lo que será un texto, ¿no? Un modo de escriturar, como muy bien decía Jennifer. Y entonces entender entonces lo que está ocurriendo como un laboratorio de creación, ¿no?, en el que se pone a prueba no solo definiciones jurídico-normativas, sino modos de relacionarse, donde se exhiben también gestos y actuaciones, donde se conforman escenas a partir de imágenes, la vestimenta indígena, el pañuelo verde de la feminista que defienden el derecho al aborto, los pañuelos de la disidencia sexual que reivindican, ¿no es cierto?, la libre interpretación de los géneros, etc. Me parece, y se me hace muy presente cuando reviso las imágenes, digamos, transmitidas desde el proceso constituyente, estas imágenes conforman imaginarios y lo hacen de un modo completamente inédito desde mi punto de vista, en contraste y en un contraste muy intensivo con la uniformidad del mundo político institucional. Circulan, ¿no es cierto?, en la Convención Constitucional palabras que nunca se habían escuchado con tanta resonancia y consonancias: de colonización, patriarcado, extractivismo, plurinacionalidad, ecoconstitución, etc. Me parece a mí que hay una reconstrucción de vocabularios, es decir, no solo se amplía los derechos del uso de la palabra
de quienes no habían sido, de quienes habían sido privados, ¿no es cierto?, de estos derechos, pero me parece además que se innova en términos semánticos y conceptuales al inaugurar nuevas formas de nombrar, de representar, de expresar, de comunicar lo social. El texto constitucional propiamente tal pertenece, ¿no es cierto?, al orden de lo macropolítico, es decir, tiene que ver con definiciones de Estado, mecanismos de repartición del poder, defensa de derechos sociales, conformación de la democracia, etc. Pero para retomar unos términos, digamos, muy familiares para quienes somos lectores de Deleuze-Guattari, pero todo lo que acontece en estas sesiones, tal como las presencio yo en las transmisiones, también da cuenta de los cambios micropolíticos que se traducen a un nivel enunciativo, un nivel performativo, un nivel figurativo, que tiene que ver con el lenguaje, con la significación y con la representación. Creo que es decisivo y la verdad es que cuesta bastante que la izquierda clásica o el sociologismo tradicional de la izquierda clásica entienda bien esta necesidad, ¿no es cierto?, de que un reordenamiento macropolítico contemple esta dimensión micropolítica que tiene que ver con una modelación de lo sensible, una remodelación de lo sensible, para que los cambios tengan un alcance realmente emancipador en su capacidad de modificar la relación entre subjetividad y política. Me parece a mí que sin esa dimensión micropolítica esto no acontece. Sabemos bien, ¿no es cierto?, que el neoliberalismo no es una simple doctrina económica, no es tampoco un simple conjunto de técnicas de gobernanza. El neoliberalismo es un modo de producción de subjetividades que torna estas subjetividades pasivas, dóciles, serviles al mercado y cautiva, ¿no es cierto?, de redes más mediáticas que la vuelven uniforme y conforme, justamente mediante un intercambio serial de signo mercancía, ¿no es cierto?, que fomentan un consumo acrítico. Entonces me parece a mí que no hay emancipación posible de grupos, ni de sujetos, ni de identidades, sin reformular las imágenes y los imaginarios, sin transformar este signo mercancía, ¿no es cierto?, del neocapitalismo, que nos invaden y que colonizan cada rincón de la vida cotidiana. Y entonces lo micropolítico, esa dimensión que veo tan intensivamente presente en los cuerpos y hablas, digamos, de la sesión de la Constitución, me parece que comunican lo social a través de nuevas hablas que liberan la imaginación. Y por lo mismo, la última cena que quisiera compartir con ustedes, aquella, digamos, de la sesión inaugural, el domingo 4 de julio, cuando se inaugura la Convención Constitucional, ¿no?, bajo la presidencia de Elisa Loncón. Se ha hablado mucho de su condición de mujer mapuche, y bueno, sin lugar a duda, esta condición, ¿no es cierto?, de representante de los pueblos originarios, ratifica simbólicamente la necesidad de que la nueva Constitución atienda el conflicto entre el Estado de Chile y la nación mapuche, una nación que desde siglo de siglo se encuentra condenado, digamos, por el dominio estatal al olvido, a la negación, a la desposesión, a la persecución. Pero creo yo, quizás, desde mi punto de vista, no se ha valorado lo suficiente su condición de lingüista.
de estudiosa de las lenguas a través de la interculturalidad, es decir, para remitirme al punto anterior que tenía que ver con la lengua y los lenguajes y las hablas, es decir, cuando hablamos de su condición de lingüista, hablamos de alguien que le presta una atención máxima al lenguaje y que sabe de traducción. ¿En qué consiste la traducción? En un mecanismo, ¿no es cierto?, que busca equivalencias entre un régimen de significación y otro para trazar un horizonte de inteligibilidad compartida. Esta es una tarea clave, obviamente, dentro de la Convención Constitucional, que debe construirse como un ejercicio, ¿no es cierto?, de elaboración colectiva, de un modo de intercambiar posiciones y enunciado como base de una escritura en común de lo común. Es una escritura, como muy bien lo decía Jennifer, que debe contener lo diverso, que debe saber desplazarse, ¿no es cierto?, entre lo particular, identidades, territorio, etnia, géneros, que hablan por sí mismo y en nombre de sí mismo, pero que debe desplazarse, ¿no es cierto?, entre lo particular y lo universal, algún sistema general que habilite equivalencia flexible, no suturada, digamos, ni saturada, pero flexible entre lo diferente. El desafío entonces de transitar entre lo concreto particular y lo general abstracta, como desafío, digamos, de la elaboración de un texto constitucional, no es simple. Y qué mejor, de mi punto de vista, que esté presidiendo esta labor una mujer mapuche y lingüista, que sabe lo que cuesta traducir, convertir, ¿no es cierto?, los significados diferentes a un idioma común, un idioma que reconozca e incorpore la otredad en lugar de querer expulsarla. Valoro mucho esta condición de Elisa Loncón, poco destacada me parece, en un rol que le exige traducir significados a un repertorio donde la pluralidad se sabe habitada por el conflicto, pero sabe también que debe estructurar políticamente este conflicto recurriendo precisamente al trabajo de conversión de los significados de un registro a otro. Cuando Elisa Loncón hizo uso de la palabra en el marco solemne, ¿no es cierto?, de la inauguración, de la sesión inaugural de la nueva Constitución, ella fue capaz de trasladarse del yo, mujer indígena, a un nosotras, nosotre, nosotros, nosotre. Es decir, un desplazamiento entonces que le permite englobar en su yo, mujer indígena, a las víctimas de la explotación económica, del maltrato racial, de la opresión sexual, de la represión policial, de la precarización social, etc. Es decir, lo mapuche, ¿no es cierto?, sinónimo histórico de despojo civilizatorio y de humillación, devino en la palabra de Elisa Loncón el significante flotante a través del cual pudo hacer girar una constelación de imaginarios suficientemente amplia como para abarcar a los distintos sujetos de la exclusión, la marginación y la postergación. Este es para mí un cambio simbólico expresivo de magnitud, algo completamente inédito a nivel de la composición institucional de los discursos públicos. Además de esta capacidad para pluralizar su locus de enunciación, Elisa Loncón se refería en alguna de las entrevistas que le he leído, algo que me parece también muy importante recalcar. Habló de dotar de ética a la palabra, es decir, ¿no es cierto?, de cambiar su valor y sustancia comunicativa para dignificar culturalmente al lenguaje.
hay un llamado que ella hace, un llamado suave y determinado a la vez, como ella habla, en la cadencia de su frase, en cómo ocupa su voz. Hay un llamado a esta ética de la palabra asociada a una poética del nombrar. Y la ética de la palabra y la poética del nombrar son precisamente lo contrario de lo que pretende el neocapitalismo mediático con sus hablas tecnificadas, burocráticas, funcionarias, al servicio, ¿no es cierto?, de una planificación ejecutiva de un presente sin profundidad ni misterio. Me parece que Elisa Loncón le restituye profundidad y misterio al lenguaje. Esto sumado a su inflexión decolonial y antipatriarcal marca, desde mi punto de vista, una profunda ruptura sensible, femenina, feminista, con el modo en que el poder dominante ordena su palabra, compone su vocabulario, impone sus gramáticas. Además de lo que despliega el uso de la palabra en Loncón, está el modo en que el vicepresidente Jaime Baza, de un modo completamente inhabitual en Chile, ocupa el lenguaje inclusivo marcado en femenino. Hablar en femenino centra necesariamente la atención en lo que oculta la comunicación dominante, es decir, el modo en que el lenguaje neutro, universal, de la ciencia, la filosofía, el derecho, las leyes, etcétera, monopoliza, ¿no es cierto?, el dominio de lo abstracto general a través de lo masculino que funciona como un operador simbólico de dominación. Entonces me parece que hay en la Convención Constitucional una revolución del lenguaje que no puede ser vista como algo secundario de ninguna manera y que atañe a cómo se concibe y cómo se designa lo real social. Me parece que las discusiones en las sesiones de la Convención Constitucional abren un nuevo repertorio de identificaciones, también lo señalaba Jennifer, y que estas hablas completamente inéditas, en su mayoría, tornan entonces disponibles, ¿no es cierto?, estos lenguajes abiertos y plurales para subjetividad que habían sido privadas, ¿no es cierto?, del derecho a autonombrarse. Entonces, bueno, termino diciendo que para mí la política no se reduce, ¿no es cierto?, a la pura instrumentalidad del poder, tampoco a la programaticidad de un esquema de acciones tendiente a gobernar lo social, al disputarse no solo intereses, sino también valores, representaciones, símbolos, creencias, visiones de mundo, etc. Lo político tiene una dimensión ideológico-cultural que es inherente a lo social, pero bueno, además la política tiene una dimensión, o lo político tiene una dimensión simbólica y expresiva, y no solo porque la atraviesan pulsiones y pasiones, con todas sus descargas, ¿no es cierto?, libidinales, y también su furia destructiva. Hay una dimensión simbólica que deriva, ¿no es cierto?, del trazado de cierto horizonte de sentido que permiten recomponer el vínculo entre padecer, ¿no es cierto?, ser víctima de, querer, ser fuente de deseo y de voluntad, y poder hacer, ser agente de transformaciones, y eso gracias al lenguaje. El lenguaje es lo que media, ¿no es cierto?, entre cuerpos, prácticas, subjetividad e instituciones. Y por lo mismo es lo que media entre el daño y su reparación. Y entonces por eso me parece tan valioso esta ética feminista a la que alude Elisa Loncón,
Y también entonces la capacidad que tengamos de conjugar el juicio, ¿no es cierto?, reflexión, pensamiento, con los afectos, sensibilidad. Y este para mí es uno de los tantos aportes del feminismo a la nueva constitución, a su proceso. Esto. Muchas gracias, Nelly, por esas reflexiones muy interesantes. Y con esto vamos a dar inicio a la conversación. Y quiero partir con una... A ver, primero hay algo que me parece muy importante y que quiero destacar, y es esta idea de que el reordenamiento macropolítico contemple una remodelación de lo sensible, que lo uno con también lo que planteaba Jennifer desde cierto punto de vista, cuando hablaba de no solamente establecerse en la norma. Los aspectos culturales son sin duda alguna uno de los elementos que tenemos que empezar a poner en discusión. Creo que la relevancia a partir del lenguaje que desarrolla Nelly en la figura de Elisa Loncón es muy importante, y esta capacidad también de traducir finalmente, de establecerse en dos juegos simbólicos, de establecerse en ciertas dinámicas simbólicas, es sustancial. Voy a partir con una pregunta que creo que ambas pueden reflexionar. Moira Barrientos pregunta por YouTube, porque recuerden, nos están viendo por Ufrovisión, por La Voz de los que Sobran y por La Cosa Nostra. Moira Barrientos pregunta por YouTube, ¿cómo sería la inclusión, en definitiva? ¿Y qué entienden o qué es la perspectiva interseccional? Que es una palabra que apareció, que Jennifer la estableció, también Nelly, y que sería bueno quizás para todos aquellos que nos están escuchando, nos expliquen qué es lo que es la perspectiva interseccional para también ir desarrollando otras ideas. Jennifer, ¿te parece partir contigo y después con Nelly? Yo prefiero que Jennifer responda. Yo creo que es más valiosa en tanto constituyente su observación al respecto. Ok, Jennifer, entonces. Te damos la palabra. Muchas gracias. Agradecer siempre la lucidez de Nelly y cómo releva también el rol que desde acá hemos visto en Elisa Loncón. Esa sabiduría, esa invitación constante a poner por encima lo que tenemos en común y dejar de lado las diferencias, creo que ha resultado altamente convocante. Y creo que precisamente todo lo que ha relevado hoy Nelly de ella da cuenta de cómo ha podido finalmente llegar a hacerlo. Así que muchísimas gracias, porque desde dentro provoca una profunda admiración, a veces calma y esperanza. Así que es muy esperanzador oírte cuando tú lo llevas al plano de cómo también se ve desde fuera y la importancia que tiene. Así que muchas gracias. Bueno, yo voy a contarles súper cortito. Por una parte, algo que una puede teorizar o puede sacar de los manuales y efectivamente desde las distintas teorías feministas, de este enfoque, perspectiva interseccional, que para mí es lo que permite analizar la relación entre distintos ejes de diferenciación. Cuando hablamos no solamente, por ejemplo, me sitúo, y lo planteo desde mí, como mujer, pero además como feminista, además como lesbiana, además como habitante de un territorio rural, y son todas esas categorizaciones en vista al territorio, a mi sexualidad, a mi orientación sexual, a mi clase, a mi diversidad, incluso abogada, a mi nivel de formación, los que crean este complejo que va resaltando las diferencias y las relaciones de poder y que finalmente nos va situando en una especie, me gusta graficarlo a mí como escalera. Siempre estamos en un escalón distinto, más arriba que otras y otros, y más abajo también que otras y otros. Y me parece que hoy día, cuando hablamos de interseccionalidad, es porque queremos visibilizar
esas diferencias y multiplicidades y ejes que nos van cruzando, para que efectivamente no pasen desapercibidos y volvamos a ver un patrón, así como muchas veces dijimos durante el desarrollo de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, que se había construido a partir de 1945 sobre un patrón masculino, hegemónico, de edad mediana, occidental, que se podía autoabastecer de sus necesidades. Hoy día no queremos que ese patrón y que esa hegemonía también se vuelva a instalar en los y las distintas sujetas que componemos también y que estamos pensando también en quienes hacemos, en los sujetos y sujetas a los que estamos destinando esta norma, específicamente la norma constitucional. Por ello hay que relevar precisamente las interseccionalidades que habitamos, los lugares desde los que hablamos, para también poder relevar estos discursos y este desarrollo de teorías desde los distintos espacios en los que nos desarrollamos. Por ello siempre vamos a tener distintas categorizaciones y muchas veces la gente nos decía en los territorios, no es necesario que diga que es lesbiana, pero era absolutamente necesario. Claro que sí. Hoy día Claro hemos hecho esto de lo que no se nombra no existe. Y más adelante vamos quizás a avanzar a otras declaraciones más incómodas para algunos y para la norma. Claro que sí, tienes toda la razón, Jennifer. Tenemos una pregunta de Rodolfo Lucek. Rodolfo, si quieres la haces directamente. Rodolfo. ¿Está ahí, Rodolfo, no? Parece que se nos cayó. Ahí está. Ah, pero la está escribiendo, ya. Ok, Rodolfo, te leo. Mientras Rodolfo nos escribe su pregunta, yo quería tomar un poco lo que plantea Jennifer, porque me parece muy, muy importante. Esta idea de, claro, de efectivamente establecer un relato que visibilice y de alguna forma, genere realidad. Esta idea del lenguaje genera realidad es muy importante porque nos cuesta quizás captar esta máxima que se dice tanto de forma reiterada, pero no siempre se entiende. Y ahí quería tomar algo, Nelly, porque finalmente hay algo que tú planteaste que me pareció muy, muy importante, y es la idea de que cómo el capitalismo castiga lo no funcional, vinculado a la lógica de la competencia, de la individualidad, y también cómo finalmente esa no funcionalidad se establece desde lo precario feminizado. Me pareció muy, muy interesante que establezcas también este vínculo con lo precario feminizado, porque Jennifer también hablaba justamente de las mujeres cis, y evidentemente los cisgéneros establecemos una mirada particular desde un cierto poder, pero lo femenino es precarizado y ¿cómo se podría decir? Criticado y castigado. Entonces me gustaría que profundizaras un poco esa idea, Nelly, porque me parece muy, muy interesante, y cómo también esto establece también esto que dijiste tú, funcionando como un reverso oculto del capitalismo. Si pudieras desarrollar un poco ese concepto que me pareció muy interesante. Bueno, primero la noción de precariedad lo elabora magníficamente Judith Butler, ¿no? En varios de sus libros, y tiene que ver, bueno, con esta condición de vulnerabilidad y de indefensión que afectan a los sujetos. Y bueno, lo vimos en la pandemia, como de cierta manera, ¿no es cierto?, son efectivamente las cadenas de resistencia, digamos, femenina, las que sujetan, ¿no es cierto?, una productividad que entró en absoluto colapso. O sea, efectivamente, qué mayor demostración que esta de la capacidad analítica que tuvo el feminismo para comprender justamente esta alianza, ¿no es cierto?, socioestructural entre productivismo económico capitalista y
vida cotidiana. Quería simplemente volver un segundo atrás, porque efectivamente, como muy bien lo explica Jennifer, cuando se habla, ¿no es cierto?, de interseccionalidad, bueno, en los repertorios académicos, ¿no es cierto?, tendría que ver con una cierta inflexión transfeminista, es decir, de un feminismo que entra en diálogo con el discurso postcolonial, etcétera, pero básicamente tiene que ver con identidades no esenciales, con identidades que son pensadas, ¿no es cierto?, como pluralidad de posiciones de sujeto en cada identidad, que por lo tanto entrecruzan, ¿no es cierto?, clase, raza y género. Eso sería, bueno, para decirlo en simple. Pero a mí también me interesaba hablar de las intersecciones, en un sentido figurado, ¿no?, fuera del repertorio más académico del feminismo, como cruces y como travesía, y ahí para llevarlo a una discusión, bueno, más político contingente, porque tiene que ver con los debates de la izquierda y en fin. A mí me parece que esta idea, o sea, quiero decir, intersección de identidades, sí, pero también intersecciones de escenarios. Y debo decir que yo tiendo a desconfiar de esta dicotomía, ¿no es cierto?, que se arma entre el afuera puro, una exterioridad social batallante, ¿no es cierto?, la calle, el pueblo, versus las instituciones domesticadas, digamos, como de adentro contaminado, o en fin. Y entonces, bueno, por eso partí hablando de la ley de paridad de género, porque sería ahí un caso, me parece a mí, muy claro, de que desde la performance ciudadana, desde el activismo callejero, desde las revueltas, digamos, históricas del feminismo, hasta transformar los poderes constituidos. Es decir, no, sin la noción de intersección en tanto cruce, travesía, con todo lo que esto supone, ¿no es cierto?, de espacios discontinuos, irregulares, que ofrecen una multiplicidad, ¿no es cierto?, de escenarios, por eso digo interseccionalidad de identidad, pero también de escenario, es un modo de hacer, ¿no es cierto?, que la potencia feminista se despliegue y contagie, digamos, una mayor cantidad de escenarios. Entonces yo insistiría en no quedar capturado en esta dicotomía del adentro afuera, que desde mi punto de vista, yo sé que todo eso es muy complejo y rebatible y debatible, digamos, genera un cierto reduccionismo y no sé si le ha hecho también a la izquierda, digamos, pensar o quedar, digamos, capturado en esta dicotomía del adentro afuera. Creo en las traducciones y por lo mismo creo en los cruces, en las intersecciones, en las conexiones y en los enlaces, para transitar por una multiplicidad de escenarios como campos abiertos, digamos, a la intervención y a la transformación. Es una mirada, voy a ser muy patúo, impopular. Eso te iba a decir, no, provocadora. Yo iba a ocupar para una izquierda radicalizada, y lo sé. No, yo iba a ser más suave, iba a decir provocadora nomás, Nelly. Pero me hace mucho sentido. Y pero creo el que feminismo ha construido sus tránsitos apostando, digamos, a gestos dobles, desdoblados, combinados. Sí, y por lo mismo, fíjate que hay varios elementos que creo que son importantes, porque la exterioridad batallante versus las instituciones domesticadas me parece que es muy potente, y ahí quería unirlo con algo que tú dijiste, que me pareció sustancial, y que tiene que ver cómo finalmente la idea de género neutraliza o higieniza de alguna forma lo feminista. Creo que ahí hay también un aspecto muy interesante que me gustaría que también reflexionáramos un poco. Pero Rodolfo Lucek ya nos plantea, dice: darle mis felicitaciones a la profesora Nelly Richard por su exposición, y orientado a ella es mi consulta respecto a las dimensiones lingüísticas de la nueva Constitución.
La pregunta es cómo, desde el lenguaje, tensionar la mirada estrecha de la derecha más dura en el país, cuando en definitiva no reconocen la diferencia, la otredad, el discurso crítico, cuando están acostumbrados a la consolidación de lo emblemático del Estado-Nación. Sumado, por otra parte, la izquierda, también tradicional, no reconoce la urgente participación de los otros, otres, les sin partido, les excluides de siempre. Nelly, si quieres te lo reitero, básicamente tiene que ver con... Una pregunta clave, muy bien formulada y para la cual la verdad no tengo respuesta, porque bueno, ¿qué podemos hacer? Seguir insistiendo y apostar, digamos, a la expansión y al contagio. O sea, por eso también, a propósito de la revuelta feminista, vimos, ¿no es cierto?, cómo el feminismo, después de ser una palabra que había quedado censurada, omitida, marginada, ¿no es cierto?, reemplazada por este vocablo género, ¿no?, que sería el lenguaje una mujer, lo estoy diciendo en simple. Bueno, pero recuperó toda su fuerza, digamos, de interpelación y recompuso enteramente la esfera de los discursos públicos. Acordémonos, digamos, de todo lo que ocurría en la prensa, en la televisión, en lo matinal, en la revista, con la palabra feminismo, a tal punto que el propio presidente de la República se veía obligado a definirse o no como feminista. Digo, hubo una expansión y un contagio. Y esa discusión que tenían las feministas o que tenía el feminismo sobre si solo podíamos reconocer como feminista aquella que se reivindicaba de un feminismo de izquierda, de tradición socialista, marxista, etc. Y a la vez señalando, por supuesto, la apropiación, contraapropiación, digamos, del feminismo de parte de sectores liberales. Pero también habría que recordar que la ley de paridad de género se aprueba en el Congreso incluso, o sea, se aprueba gracias a también, no me acuerdo cuántos votos, Jennifer, pero digamos a votos de mujeres de derecha, digamos. Digo que la expansión y el contagio, primero esta discusión sobre qué sería el verdadero feminismo, en fin, bueno, una discusión muy interesante, no es el caso de entrar en ella. Pero digo, bueno, primero no hay definiciones unívocas, tampoco hay una reivindicación de una verdad así plena, en fin. Pero estos contagios y estas expansiones que remodelan la esfera de los discursos, hasta que la palabra feminismo hoy, y espero comparto absolutamente con Jennifer el final de su ponencia respecto de la amenaza que nos circunden, pero este contagio ocurrió, hizo posible, digamos, que una palabra privada de legitimidad durante los largos años de la transición recobrara legitimidad. Ahora, bueno, no estoy diciendo con eso que tengo esperanza de que la izquierda, digamos, de que la derecha y menos, digamos, la ultraderecha conservadora se dé por aludida, al revés, o sea, tanto a la campaña desatada, digamos, lo vemos en Argentina, en España, en Brasil, etcétera, en torno precisamente a lo que el feminismo transforma. Pero quiero decir que la esfera de los discursos públicos es también un escenario que se deja remodelar bajo la presión de los signos. Incluso cuando hay polémica en torno a estos signos, ¿a qué llamarle feminismo? Esta polémica de cierta manera vitaliza, digamos, el campo de disputa en torno a los significados. ¿Cuál es el resultado? No lo sé, porque como bien decía Jennifer, tampoco habría que pensar, ¿no es cierto?, que lo conquistado no va a ser reversible, porque hay ejemplos que nos dicen lo contrario y que tampoco hay un desenlace único y progresivo en una línea recta, digamos, hacia mayores conquistas, no, está lleno de interferencia y retroceso. Pero ahí también los signos, digamos, el campo de los discursos, la discursividad pública,
es un elemento clave para agitar y disputar significados. Muy bien, Nelly, muchas gracias. Mauro pidió la palabra. Mauro. Sí. Hola, gracias Jennifer y gracias Nelly. Bueno, durante ayer y hoy día a la tarde estaba leyendo y escuchando también algunas intervenciones de Jennifer. Me parece muy interesante lo que está referido a las disidencias territoriales, a los feminismos rurales, sin tampoco a eso darle una cierta connotación respecto de lo rural versus lo patriarcal, lo hacendal, ¿ya? Vuelvo, por lo tanto, a este concepto de intersección que está dando vuelta en el trabajo de Nelly en su presentación, pero también está abierto ciertamente a lo que planteó Jennifer, y tiene que ver con una cuestión mucho más política, así derechamente. Se ha planteado en nuestras atmósferas aluvionales, donde todos, ¿ya?, o muchos hemos perdido el alma, cuál sería la relación entre la agenda securitaria en Chile, CAS y su castización, ¿ya?, a propósito de algunos que en los últimos días están leyendo en La Revuelta el retorno a ciertos discursos identitaristas, afirmativos y conservadores, ¿ya? Entonces tengo la impresión de que esa agenda securitaria lo que está restituyendo, a modo de comentario, Nelly, Jennifer, tiene que ver con un pueblo pedagógico, ¿ya? Y los pueblos pedagógicos son finalmente pueblos patriarcales. Entonces, la castización nuevamente perdería de vista el clivaje entre modernización y subjetividad. Ergo, los feminismos de la diferencia, perdón, tienen mucho que decir sobre la cuestión de inmigración y todo lo que implica el clúster de agendas seguritarias, ¿ya? Porque precisamente fractura en el sentido de esa restitución normativa e identitaria que está en la agenda conservadora, que es finalmente un relapse hacia lo patriarcal como tal, ¿ya? Entonces, eso plural discordante de lo interseccional es una posibilidad nuevamente de ir interrogando, ¿ya?, lo que está en ese emplazamiento normativo, fuertemente punitivo, sin duda alguna, de los discursos conservadores que han introducido nuevamente cierto tradicionalismo a partir de violencias de la revuelta. Entonces, creo que ahí hay una forma de confrontar, por llamarlo de alguna manera, de tensionar lo que sería esta suerte de puja por poner en circulación pueblos gerenciales, ¿ya?, pueblos oligárquicos, pedagógicos, respecto, a los estriados de sentido, a la fractura, intersección. Por eso me interesa este concepto tan travieso, pero tan fundamental, que el feminismo, los posfeminismos, digamos, lo que está en los tumultos también de lo que relataba Jennifer, pueden impugnar respecto a las agendas securitarias. Las agendas securitarias son suturas de sentido, son clausuras, son cierres, ¿ya? Querría leerlo en esa dirección, Jennifer y Nelly, para no establecer una suerte de separación brutal. ¿Qué hace el campo feminista en Chile cuando están robando a las poblaciones en los sectores populares o en la periferia? Yo creo que ahí hay también un relato territorial y desterritorial al mismo tiempo, en donde los feminismos de la diferencia pueden ir mucho más allá administrando esta dimensión, ¿ya? Tiene que ver eso un poco con mi comentario. Nelly, Jennifer, lo dejo abierto, no sé si tu parte, Nelly. No sé, no, es que es muy compleja tu pregunta, tendría que ordenarme la cabeza y entonces prefiero que Jennifer se lance. Mira, voy a aprovechar en todo caso, me parece muy bien, Nelly, mientras te ordena y le damos la... Jennifer, no sé si estás preparada, pero también, fíjate, quiero tomar un poco la pregunta de Mauro a raíz de algo que comenta Laura Parra por nuestra transmisión diversa, y ella dice, ¿cómo aterrizar este conocimiento, a veces muy teórico o academicista, a esos espacios más vulnerables para mujeres y lo femenino? Aquí me gusta también que ya Laura hace esta distinción entre la mujer y lo femenino, que creo que es una distinción interesante también de hacer a propósito de lo que hemos estado hablando, como son, por ejemplo, las poblaciones, dice. Bueno, saludos a todos, gracias por la instancia. Lo uno con lo que plantea Mauro, porque creo que también ahí hay un elemento interesante. Jennifer. Yo creo que absolutamente ambas cosas pueden ir súper relacionadas, pese a que Mauro lo plantea desde una teorización absolutamente también súper compleja.
cuando nos invita un poco a problematizar y a evidenciar también lo que está haciendo esta irrupción de estos fundamentalismos sumamente peligrosos. Pero también tú nos hablas de lo que Laura habla en el cotidiano. Y yo creo que ahí a mí me gustaría poner en el centro lo que hemos hecho las mujeres principalmente a través de distintos feminismos, que es la colectivización. Yo creo que es a partir de ello que principalmente en las bases sociales, en las poblaciones, donde hemos logrado muchas veces levantar, cuando demandábamos democracia en el país y en la casa, en dictadura, estábamos haciendo esta colectivización en poblaciones. Desde allí surge, desde esa periferia, desde esa marginalidad, muchas veces desde esos lugares que siguen sin importar a los medios de comunicación masivos, donde nosotras hacemos nuestro tejido social, donde tejemos estas redes, donde las tejimos en ollas comunes y donde esa memoria nos permitió hoy día volver a tejerlas en la época más difícil de la pandemia, pero también donde se permitió hacerlo durante muchos años a través, por ejemplo, de las juntas vecinales, de las organizaciones animalistas, hoy día muy fuertemente de las orgánicas deportivas, siempre a cargo de lideresas mujeres, mujeres dispuestas a trabajar y a destinar parte de su tiempo a un trabajo no remunerado, pero sí sumamente comprometido. Y no me gusta decirlo mucho, pero porque siento que lo develamos, pero esa es precisamente nuestro éxito, creo yo, que trabajamos por líneas que no son visibles para el patriarcado, que no son muy interesantes, que son muy marginales, creo yo, y que eso es lo que permite también que en ciertos periodos de la historia, pese a que nuestro trabajo viene ya y somos herederas de un continuo, creo yo, hace miles de cientos de años. Preguntaba una vez por qué no funcionó en la Edad Media, cuando habían orgánicas mucho más pequeñas, feudos, y ahí pudo ser una gran revolución que no tenía el nombre feminismo, pero allí pudo ser con todo el tema de las mujeres educándose en conventos, asumiendo labores de corresponsabilidad, haciendo labores de curanderas, teniendo este conocimiento ancestral, y hemos logrado hacerlo mientras menos nos hemos visto. Hoy día que estamos acá, corremos el riesgo que tantas veces hemos visto. Votamos, ¿y por quién votamos? Por Carlos Ibáñez del Campo, el 52, cooptadas por partidos políticos. Recuperamos la democracia, ¿y qué pasó con nosotras en 1990? También ahí volvemos a ver, esperemos que este no sea un proceso en el que nuevamente seamos cooptadas y esto se recicle más rápido de lo que nosotras podamos volver a articular. Hemos tenido grandes ebulliciones, pero yo veo en este proceso, y por eso también decido involucrarme, una oportunidad histórica, y creo que es a partir de esa colectivización, a partir de lo que las mujeres hacemos de manera distinta, las mujeres feministas, venimos a aportar, y yo creo que ese aporte masivo acá en la convención se ha notado desde el momento de la instalación, el no seguir adelante con una ceremonia en condiciones que no aseguraban la seguridad de quienes se manifestaban afuera, el haber sacado una declaración a favor de los presos de la revuelta y de los presos del Gualmapu, el declararse en crisis climática y emergencia climática, todo esto por un amplio margen que supera los 2/3 de la convención, el haber establecido también un funcionamiento paritario, enlaces transversales a través de todo el proceso que nos permitan garantizar no solo nuestro beneficio, no solo la perspectiva feminista, sino la descentralización, la plurinacionalidad, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva socioambiental y la inclusión. Creo que en eso nuestra generosidad es mucha siempre, y nos pasa la cuenta a veces, porque excedemos nuestras capacidades, pero creo que allí donde avanza el fascismo, nosotras respondemos con colectivo. Y creo que lo que dice Laura es precisamente eso. Nosotras surgimos muchas veces o estudiamos lo teórico para profundizar, aprender y avanzar, pero lo desarrollamos en concreto en
las poblaciones, lo desarrollamos en concreto en localidades, haciendo, como me retaba muchas veces Margarita Pisano, la guerrilla feminista. Me decía, está haciendo una cosa inútil, pero bueno, allí nos desgastamos y gastamos nuestra vida también y nuestras energías, porque esto es un proceso que así y solo así sigue siendo a veces muy invisible para el patriarcado y la heteronorma, y que nos permite también ir tejiendo más redes y en distintos territorios. Estaba pensando, Jennifer, a raíz de lo que decías. Te doy la palabra al tiro, Nelly, que es muy interesante eso, que tiene mucho que ver con lo que planteaba Nelly también de la remodelación de lo sensible y lo colectivo. Lo colectivo tiene mucho, un vínculo muy potente, por lo menos en una primera instancia con lo femenino, y quizás ahí los hombres y lo masculino debería aprender. Nelly. Bueno, por un lado, digamos, atiendo absolutamente la profundidad analítica contenida en la pregunta de Mauro, y a la vez me pregunto si no deberíamos preguntarle a la izquierda o preguntarles a las izquierdas qué disposición y capacidad tienen frente al tema de las intersecciones. Es decir, no estoy enteramente segura que haya una disposición, ¿no es cierto?, a transitar por escenarios que se conjugan de modo disímil y de modo complejo. Tampoco estoy enteramente segura que haya una disposición, y sé que esto es muy complejo y polémico a la vez, a renunciar a esta fantasía ilimitada del todo, el todo pueblo, el todo. Digo, Jennifer habla de la nueva constitución como una oportunidad histórica, y no podría sino poner en contraste estas palabras con quienes, voces, digamos, intelectuales, en fin, de la izquierda, de las izquierdas, que insisten, por supuesto, en subrayar lo completamente insatisfactorio de lo que fue el acuerdo, ¿no es cierto?, del plebiscito, como no reconocerlo, pero que de cierta manera le quitan validez o legitimidad a este proceso debido a que, por ejemplo, se llama Convención Constitucional en lugar de Asamblea Constituyente, o en fin. Entonces, quiero decir algo bueno, que sé que es complejo y de distinta manera lo hemos discutido, en fin, con Mauro. Me parece a mí que también cuando hablamos de la ley de paridad de género, frente a la constatación, digo, de lo completamente insatisfactorio del acuerdo que posibilita este proceso, bueno, hubo que recurrir, ¿no es cierto?, a la imaginación política y crítica para saltarse torniquetes, ¿no? Los pueblos de escaño reservado, la ley de paridad de género, que más salto de torniquete que este. En fin, pero quiero decir que por eso digo que es una cuestión compleja, que no sé bien cómo ordenarla, pero también esta totalización, ¿no es cierto?, o este deseo este deseo completamente ilimitado, o el considerar que el hecho de que el proceso, digamos, se iniciara bajo determinadas reglas, lo invalida por completo, es una postura muy expandida, digamos. Pero también podríamos pensar que nos dio la oportunidad de demostrar la capacidad de torcer los marcos, de generar fisura y fractura, digamos, dentro de lo escenario prediseñado, revolucionando, ¿por qué no?, las reglas también del poder establecido. Entonces, porque ¿cómo imaginar una intervención política en un determinado diagrama de poder? Y me da ganas de hacerle la pregunta a Mauro, disculpe. ¿Cómo imaginar una intervención política en un determinado marco, digamos, diagrama de posiciones de poder que no tenga un marco? Es decir, algo que traza
límite que separa el adentro del afuera, en fin. Ahora, ¿cómo sería lo otro, no? Entonces, me parece que también lo que vuelve este proceso completamente anómalo, raro, híbrido, y yo creo que sobre esa palabra también hay que volver, que también es una palabra que tiene que ver con lo que tú decías. Bueno, efectivamente, digo, para una buena parte de la izquierda radicalizada, suena rendición, ¿no es cierto?, el dejarse regir por un principio de realismo político, el adecuarse, digamos, a esta regla prediseñada, y no este sector no está dispuesto a reconocer que hay audacia e imaginación política y crítica en saber cómo presionar contra los bordes, en saber cómo torcer el marco. Digo, también ahí hay algo creativo y hay algo experimental en el sentido de encontrar, y esta es la parte compleja, me parece, para la discusión de las izquierdas, digamos, encontrar ciertas mediaciones, traducciones, articulaciones entre el deseo del todo, ¿no es cierto?, que sería el vector utópico de la revuelta, entre ese deseo del todo, cambiarlo todo, ese vector utópico, y un determinado escenario, digamos, de ajuste táctico estratégico, que se llama en este minuto Nueva Constitución, con sus limitaciones y sus imperfecciones, pero también tomar lo híbrido como una garantía de lo impuro, en el sentido, digamos, en que precisamente batalla contra estas definiciones absolutistas, maximalistas, de categorías enteramente puras. No, hay un proceso impuro, hay un proceso híbrido, y puede ser que en esta hibridez, digamos, haya una oportunidad justamente para la creatividad política. Pienso que puede ser así, porque lo otro no sé. Entonces, sobre todo, entonces, para volver a esta amenaza, digamos, de la ultraderecha, en fin, también la pregunta que habría que hacerse, y también se ha discutido, ahí lo hemos discutido con Carmen, con Maura, en fin, cómo hacer, es decir, cómo imaginar, ¿no es cierto?, que lo disruptivo del acontecimiento revuelta no requiere de un después, o que no habría un después, digamos, no quiero decir de vuelta al orden en el sentido restaurador de la palabra, de ninguna manera, pero obviamente que hay dinámicas de apertura y cierre, digamos, dinámica inconclusa, en fin, pero ninguna sociedad va a vivir en permanente estado de insurrección, o sea, pensarlo así sería, no sé, algún tipo de ideologismo revolucionario, o en fin, entonces, bueno, me acuerdo de Norbert Lechner, ¿no?, cuando hablaba de ¿cómo era?, la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, ¿no? Es decir, un orden que no sutura, que no totaliza, pero bueno, que se configura al menos provisionalmente. Este deseo, digamos, este orden deseado, digamos, de un orden que tenga una cierta función reparadora frente a tanto salto y sobresalto, porque si la izquierda no se asoman a pensar eso, sí lo va a hacer la ultraderecha, y de un modo absolutamente catastrófico. Entonces digo, yo defiendo estas intersecciones, mediaciones, articulaciones, traducciones entre tiempos y espacios discontinuos, disímiles, pero que desde mi punto de vista tienen que ser capaces, digamos, de ofrecer alguna alternativa en esta relación, digamos, entre lo disruptivo y lo casi enteramente desintegrador, y el ser capaces de forjar ciertas gramáticas, digamos, de transformación, porque lo otro no me lo imagino saliéndome del ideologismo revolucionario. Ok, Nelly, muchas gracias.
Jaime. Mauro. Sí, bueno, hay una cosa que yo quiero aclarar como posición política, Nelly, y todos que están acá, excúsame, Nelly, acá sí me voy un poco de la nota, pero tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo decía anteriormente, en la atmósfera, distintas voces sostienen de que hay una inconexión entre los discursos feministas y la actual agenda punitiva, securitaria, de la castización, ¿ya? Entonces, yo lo que veo ahí es que en ese modelo altamente peligroso, ¿ya? Altamente integrista, ¿qué significante de pueblo está dando vuelta? Yo tiendo a pensar que es un polo pueblo, entre comillas, homogéneo, pedagogizante, destinal, ergo patriarcal, el que está ahí, ¿ya? Entonces, lo que yo digo al respecto es que estas intersecciones y estas mixturas tienen mucho que interpelar respecto a los cierres del sentido, como que la lengua feminista no tuviese nada que decir frente a lo público, lo popular, lo insurgente, la periferia, lo securitario. ¿Ya? Hay un cierto afán, que también lo decía Jennifer al paso, por incomunicar las relatorías feministas y esta agenda de inmigración, de seguridad, que iría por el otro lado. ¿Ya? Vale decir, en buena medida, este retorno peligroso, yo creo que todos lo tenemos claro acá de distintas perspectivas, viene a instaurar una suerte de pueblo, comillas, leviatánico, con sus mitos portalianos, ¿ya? Y estamos en presencia también de esos riesgos. Entonces, me interesaba ahí más bien plantear, a propósito de la intersección, la capacidad vitalizadora que tienen los tumultos, los entramados, las multitudes agrarias o locales que están también en Jennifer, respecto a ir a emplazar esa zona y no dejar una suerte de abismo, de separación infinita entre la seguridad, la inmigración, el barrio, todo el lenguaje punitivo de este hiperconservadurismo peligroso, y por otro lado, como el feminismo estuviera desconectado. Absolutamente no, digamos. Yo creo que hay mucho lenguaje, hay mucha metáfora, entre comillas, por habilitar ahí. ¿Ya? Ese es un primer elemento. Y el segundo tiene que ver con una tensión, Nelly, creo yo, que está dando vuelta. Hiciste un extraordinario análisis sobre Loncón, pero de otro lado están los dilemas de la izquierda. Entonces, yo creo que en la Constitución, en la Constituyente, perdón, en la Convención Constitucional, rectifico, hay una hebra gruesa, entre otras muchas, que tiene que ver con una fricción entre las relatorías de tumulto, ¿ya? Con sus entramados de calle, con sus polifonías, y por otro lado también hay una hebra que tiene que ver con un cierto discurso, ¿no? Más liberal, comilla, o tendencialmente liberal, que puede ir a dar a políticas de reconocimiento y a construcciones identitaristas, que también puede ser parte del problema. O sea, los identitarismos son, en sociología, el departamento de parte del multiculturalismo, ¿ya? Y ahí hay otra tensión que también está abierta para el campo de la izquierda. Y yo comparto ahí contigo de que no ha sido una cuestión debidamente asimilada. Por lo tanto, estamos ahí, digamos, en las tensiones respecto a estas dos esferas. Salida por política identitaria, política de reconocimiento, retorno a los identitarismos de Hugo Eduardo Herrera, ¿ya? O de Mansuy, ¿ya? Ese sector. Retorno, incluso diría yo, a un concepto de subsidiariedad ampliada. Instituto de Estudios Públicos, el IES, por ejemplo, que es una concepción de Estado no tan distinta, ¿ya?, al concepto de Estado de neoliberalismo corregido Manuel Antonio Garretón. No debe ser cosa, digo yo, que estemos operando al interior de un concepto de subsidiariedad ampliada de Estado, focalización ampliada, ¿ya? Por lo tanto, y con esto redondeo, sé que es un tema que arroja más preguntas que respuestas, es, digamos, que esa política identitaria siempre tiene el riesgo de un feminismo sin cuestión social, ¿no? A eso voy, ¿no? Y eso lo vimos también con Narváez, en alguna medida lo seguimos presenciando con Proboste, ¿no? Entonces, ahí hay varios dilemas que están jugándose, pero lo primero tiene que ver con eso, digamos. Yo creo que hay una tensión ahí con un conservadurismo peligroso, vuelvo al punto,
de un pueblo pedagógico, un pueblo hacendal, que está ahí a la vuelta de la esquina, que va increciendo, lamentablemente, que es altamente peligroso, y me parece que sostener los feminismos de la diferencia es una forma de neutralizar, de enfrentar, de emplazar, digamos, a estas tendencias suturantes del sentido, y de una u otra manera mantener ahí unos campos de disputa, y por eso me parece interesante el concepto de intersección y todas las travesías que ello involucra, en definitiva, para pensar estos pluralismos hermenéuticos que queden abiertos, ¿no? Son temas de largo aliento, sin duda alguna. Efectivamente, justamente por esos temas de largo aliento es que estamos desarrollando este ciclo de conversaciones llamado Discutir el presente, imaginar el futuro, nueva constitución, democracia, territorios y republicanismos. Hoy día dimos inicio a este ciclo con la primera mesa de conversación, Convención Constitucional, Poder Constituyente Paritario y Reflexiones Feministas, junto a Jennifer Mella, convencionalista del Distrito 5, abogada, activista lésbico feminista, y Nel Richard, ensayista y crítica cultural. Nelly y Jennifer, quiero agradecerles el que hayan estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes. De verdad ha sido muy, muy grato y muy educativo en realidad escucharlas e integrar el conocimiento que ustedes tienen. Me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Quiero recordar además que nosotros tenemos dentro de nuestro programa de doctorado la cátedra Nelly Richard, así que estamos muy contentos también de contar con la presencia de ella. Jennifer, un placer conocerte y además escucharte. Igualmente, un placer. Muchas gracias por Muchas habernos gracias a acompañado. ustedes. Mucha suerte en tu labor. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias. Y por supuesto siempre decirte que cuentas con el programa de doctorado y cuentas con nosotros para de pronto exponer o viralizar, como se dice hoy día, alguna idea que sea interesante. Muchas, muchas, muchas gracias. A ustedes también. Gracias Jaime, gracias a todos, gracias Mauro y gracias Rodrigo y Carlos y gracias a las universidades. Gracias a ti Nelly, gracias Jennifer. Gracias, gracias. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Quiero recordarles que el próximo miércoles 27 de octubre a las 16:30 horas tendremos nuestra segunda mesa titulada El objeto constituyente para las ciencias sociales, lenguajes expertos y saberes experimentales. Ahí vamos a estar con Aldo Mascareño, investigador del CEP, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Alberto Mayol, académico de la Universidad de Santiago, investigador CISEC, conversando sobre este tema. Y nuestra tercera mesa sería, el título de la mesa sería Revuelta y Convención, ¿para qué sirve una constitución? Esto se dará el viernes 29 de octubre a las 11 de la mañana, y ahí estará el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio, y también Rodrigo Carmi Bolton, académico de la Universidad del Centro de Estudios Árabes, Universidad de Chile. Quedan invitados y, por supuesto, muy agradecidos de que nos hayan acompañado el día de hoy. Chao, nos vemos.